Con Federico Montero para hablar primero de las elecciones en Ecuador. Fede, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Son las 11:30 de la mañana acá en Quito, Ecuador, que es la capital de Ecuador. Una mañana que amaneció soleada. Por momentos se nubla un poquito acá, con el dato saliente de los resultados del día de ayer, que son de público conocimiento, con el triunfo en la primera vuelta el correísmo con la candidata Luisa González. Sacó aproximadamente 33 puntos, lo cual no le alcanza para consagrarse como presidenta en la primera vuelta, y va a tener que disputar una segunda vuelta contra el candidato Gabriel Noboa, un empresario joven, hijo de un histórico empresario ecuatoriano que fue 6 veces candidato a presidente y no logró nunca consagrarse como tal. Fede, ¿cuál es el perfil de Noboa? Bueno, Noboa fue un poco el candidato sorpresa que se terminó instalando en una campaña que estuvo signada por la violencia, el asesinato de Fernando Villavicencio. Después vamos a hablar un poquito más sobre qué significó ese asesinato para el cambio de la matriz de lo que se venía discutiendo. Pero Fernando Noboa es una especie de empresario joven de 35 años, que es asambleísta actualmente, diputado. Hizo una campaña centrada en los valores más propios de la derecha empresarial o neoliberal más clásica, planteando cuestiones vinculadas con la necesidad de favorecer a las empresas, con quitarle impuestos para generar mayor actividad económica, un fuerte planteo sobre el tema de seguridad. Por ejemplo, simbólicamente él se presentó a votar en el día de ayer con un chaleco antibalas. Luego también algunos elementos vinculados con la dinámica más institucional, de mejoras respecto de la crisis institucional que vive el país, y configura un tipo de candidato como si fuera la candidatura de Macri en 2015, ese empresario exitoso que se dedica a la política, con valores centrados en la libertad de empresa, que logró concitar la atención y el apoyo de un sector de la población, sobre todo en el último tramo de la campaña y con su desempeño en el debate presidencial, que logró salirse del centro de la discusión y los ataques contra la candidata correísta, y por otro lado los discursos más de mano dura de los dos candidatos que se habían instalado como contrincantes del correísmo, Jan Topic y Otto Schoenhauser, que hicieron un énfasis en un modelo de mano dura que no terminó finalmente convenciendo a la mayoría de la población. Un elemento central también para entender el tipo de personaje que encarna Noboa es la figura de su esposa, una esposa llamativa, que utiliza y explota los cánones de belleza hegemónica típicos, una especie de Juliana Aguada de la política, que lo acompaña a él a todos lados y que le da como la faceta humana dentro de los valores más propios de esta derecha más neoliberal clásica que conocimos en el país. Con lo cual, desde el punto de vista político, lo que se va a enfrentar en esta segunda vuelta es la confrontación entre una fuerza de orientación más popular, orientada a la búsqueda de la justicia social, la inclusión, que es el programa histórico del correísmo, contra los valores de un nuevo candidato empresario que sucede a un presidente que era un candidato empresario y que llevó al país a la crisis en la que actualmente estamos, con lo cual es como una vuelta en la discusión en Ecuador respecto de la viabilidad o no de estos gobiernos de tipo empresarial que no han logrado estabilizar políticamente el país, que tampoco han logrado contener la criminalidad de las bandas mafiosas y que tampoco obviamente han logrado compensar las enormes desigualdades que vive el pueblo ecuatoriano. Fede, ¿qué posibilidades hay en el balotaje de que la candidata de Revolución Ciudadana pueda obtener la victoria? Bueno, mira, ahí la situación, para hacer un análisis de lo que han sido los resultados y ver cómo llega al balotaje el correísmo, hay que decir que de las 24 provincias el correísmo ganó en 14. Esto es un elemento importante. Desde el punto de vista geográfico, confirma la supremacía en la costa, porque el escenario político en Ecuador es claramente diferenciado entre lo que es la costa, donde tradicionalmente el correísmo tiene una supremacía política, y lo que es la sierra. En la costa se mantuvo, digamos, la hegemonía del correísmo, igual que en las elecciones de 2021. Pero en la sierra se ganó en Pichincha, en Azuay,
y en otras provincias que respectan una mejora respecto de la elección de 2021. También hay que destacar que el correísmo, producto de las elecciones locales que sucedieron en febrero, cuenta con varias prefecturas, que son las gobernaciones de acá, y alcaldías, que son las intendencias de acá, a diferencia de lo que sucedía en el otro momento. Entonces, si consideramos todo eso, el correísmo avanzó políticamente porque tiene poder territorial, es la única fuerza de alcance nacional, compacta, con varios liderazgos y con una experiencia de gobierno que ha sido favorable a las grandes mayorías. La dificultad que encuentra el correísmo es, a partir de ese bloque institucional y de ese apoyo popular y de esa estructura nacional, construir una mayoría electoral, porque lo que tiende a suceder es que se construye toda una dinámica de campaña de todos contra el correísmo, alentando el cuco del regreso del correísmo al poder. Eso es lo que sucedió hace 3 años con la candidatura de Lasso, pero eso llevó a la experiencia fallida que estamos viendo hoy, con lo cual hay que ver si repetir la misma fórmula le produce el mismo resultado a la derecha. No la tiene fácil el correísmo, pero pensemos que esta es una elección para una presidencia que va a ser de transición y solo va a durar 1 año y medio, con lo cual desde el punto de vista político, aún si no se lograra una victoria en la segunda vuelta, el correísmo va a aparecer más consolidado y con más capacidad política de cara a lo que va a suceder en 1 año y medio en Ecuador cuando vuelvan a presentarse las presidenciales, en una situación social y política que es un gran interrogante producto de la enorme violencia política que atraviesa el país. Fede, vamos a repasar ahora las elecciones en Guatemala, ¿te parece? Sí, no son tan conocidas, el escenario político guatemalteco para nosotros en el Cono Sur, que no le prestamos quizás la atención que se merece. Hubo una segunda vuelta electoral allí, con un triunfo categórico de una fuerza emergente de centro-izquierda que venimos siguiendo desde la columna de Cuánto Cuento, es la organización que se denomina Movimiento Sevilla. El candidato, Bernardo Arévalo, fue electo presidente con el 58% de los votos, frente a Sandra Torres. Sandra Torres es una expresión de la socialdemocracia, una especie de socialdemocracia de Centroamérica que hizo un giro más conservador y más vinculado con los valores más de la derecha y de la mano dura en esta campaña para polarizar con Bernardo Arévalo. Bernardo Arévalo, como emergente de este movimiento Semilla, ha sufrido la persecución política, su partido intentó ser proscripto por parte de la justicia guatemalteca, y los orígenes de este movimiento Semilla se remontan a una crisis muy fuerte que hubo en 2015 en Guatemala, donde se puso sobre la calle y en evidencia una serie de movilizaciones y de un actor juvenil emergente en ese momento que comenzó a construir representaciones locales, diputaciones a nivel nacional, y que terminó convirtiéndose en esta elección presidencial en la fuerza que logró, si se quiere, representar el gran descontento que hoy tiene la sociedad guatemalteca. Hay que decir que en la primera vuelta, es decir, lo que trajo esta segunda vuelta, la fuerza más votada no fue ninguna de las fuerzas políticas, sino que fue el voto blanco y el voto nulo, que superó a todos los candidatos. En ese escenario de crisis de representación aparece la figura de Bernardo Arévalo, que convoca a reconstruir una especie de esperanza en este escenario tan complejo como es el de Guatemala. Va a tener bastantes retos en términos políticos el gobierno de Arévalo cuando se constituya, porque tiene que enfrentar a todas las fuerzas políticas de la derecha guatemalteca, a todo el crimen organizado de Guatemala, a todo el sistema institucional, que es el mismo que lo intentó proscribir, a partir del triunfo contundente electoral y del apoyo popular que se vio ayer en las calles de Guatemala, donde hubo festejos hasta altas horas de la noche, lo que traduce la idea de esperanza que aparece en algunos sectores de la sociedad guatemalteca en este mar de crisis política y social, sobre un trasfondo de una sociedad inmensamente golpeada por la desigualdad, por la presencia de las bandas delincuenciales. Guatemala, un país que vivió un enorme genocidio en los años 90 y que no ha logrado todavía recuperarse de eso, a pesar de que se cumplen en este momento 40 años de democracia en ese país. Fede, si te parece, la seguimos el miércoles, que ya te vamos a tener por acá, ¿no? El miércoles prometo estar ahí en los estudios de la Radio de las Madres y llevar unos chocolatitos acá de Ecuador que son muy ricos. Muy bien, bueno, que tengas buen viaje, Fede. Un abrazo.